y desde 1977, en aquel tiempo yo trabajaba como gerente de un hotel en Acapulco, el Hotel Emporio, que antes era el Hotel Hilton. Estuve 10 años en hotelería y cambió mi vida de tal grado que quise yo dedicar todo lo que me quedaba de mi vida a buscar a Dios. El gran científico alemán Wernher von Braun, que fue el director del proyecto en la NASA para poner el cohete en la Luna en 1969, él era un cristiano que ya murió, estudios bíblicos con todo su personal, y dijo lo siguiente: conocer a Dios es el más precioso de los afectos. Seguir a Dios, la meta más noble del entendimiento humano. Y amar a Dios, la cosa más deliciosa a la cual el ser humano pueda dedicar su vida. Entonces, sinceramente, yo he tratado ahora de conocer a Dios. Es un conocimiento absolutamente maravilloso, donde sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos, pero te trae una paz, te trae una seguridad que el ateísmo jamás me trajo. Ahora estoy consciente que el 90% de los ateos están amargados. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, cuando escribe La náusea y El muro, dice Paul Sartre, el padre del existencialismo en Francia, es que llega un momento como un muro, como una pared, donde ya no la puedo traspasar. Y antes de morir, Sartre dijo estas palabras: toda mi vida, ahora estoy consciente que la he dedicado a buscar y atacar a un Dios, y si ese Dios no existe, he perdido el tiempo. ¿Por qué me dediqué a buscar durante tantos años a atacar a los cristianos y a decir que Dios no existe? Si no existe, ¿de qué me preocupaba? Me doy cuenta, dijo Sartre, que me he equivocado durante toda mi vida. Así podríamos seguir leyendo vida de los grandes ateos y nos damos cuenta cómo acabaron sus vidas, como Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Amargados, desilusionados, sin ninguna esperanza, y los comparamos con los grandes apóstoles de Jesucristo, como el apóstol Pablo, encarcelado con cadenas en Roma, diciendo: he acabado la carrera, he acabado la victoria y la batalla de la fe, me está guardada la corona de la vida. Entonces, ¿qué ofrece el ateísmo? Desesperanza, frustración, no tiene ningún mensaje. Si ellos quieren que saquemos a Dios de las escuelas y que no hablemos de Dios, ¿qué van ellos a introducir en el lugar del cristianismo? Porque no puede nada quedarse en un vacío. Entonces, esa es la pregunta a muchos ateos, ¿verdad? Como me dijo un ateo en México, el presidente de los ateos en México, es que yo soy ateo porque no he encontrado a Dios. Y le dije: ¿a dónde lo ha buscado usted? Si no ha salido ni siquiera de la Ciudad de México. Si usted me dice que ya recorrió todo el universo y que no encontró a Dios, tendría coherencia y tendría, filosóficamente hablando, racionalidad. Pero el ateísmo es un sistema contradictorio filosóficamente, y es la insanidad mental más grande que demuestra la gran irracionalidad del ser humano en su soberbia por tratar de quitar a Dios de sus pensamientos. Usted comienza a trabajar para el Señor con conferencias y a confrontar hombres de ciencia, del gobierno e intelectuales en general. Si analizamos la historia, insisto, el ateísmo resurgió en el siglo XX. Antes del siglo XX, repito, Isaac Newton, Blaise Pascal, Louis Pasteur, ¿verdad? A principios del siglo XX, fueron hombres científicos y fueron hombres, Wernher von Braun en el siglo XX, cristianos, que amaban la Biblia. Entonces, esa tesis de declarar que el ateísmo es un sinónimo de intelectualidad y que el cristianismo es un sinónimo de debilidad, es absurdo totalmente. Porque la mayor parte de los ateos basan su ateísmo en Carlos Darwin, en la famosa teoría de la evolución, como ahorita el famoso presidente de los ateos en Estados Unidos, Richard Dawkins, que cuando él dice que él es ateo gracias a Darwin y porque Darwin lo convenció antes de que él declarara que estaba siguiendo el cristianismo, y que lo convenció Darwin y que se decepcionó del cristianismo, nos damos cuenta que en los libros que ha escrito Richard Dawkins no ha explicado cuál es el origen de las especies, no ha explicado el significado de la vida, no ha explicado qué cosa puede sustituir al cristianismo, ni ha explicado que por qué el siglo XX, donde más ateos han surgido, es paralelamente el siglo donde más tecnología y más descubrimientos científicos se han hecho. ¿Qué sucedió, Oscar? Se envaneció el ser humano.
se ensoberbeció con la tecnología, con los descubrimientos médicos y han tratado de hacer a Dios a un lado. Y ahora a los ateos que confrontamos nosotros en México, les decimos, yo te puedo demostrar, yo se lo digo a cualquier ateo y lo reto a cualquier ateo públicamente, yo te puedo demostrar que hay más evidencias científicas en la Biblia de la creación bíblica que de la famosa teoría de la evolución. Porque hasta ahorita no hay una sola evidencia científica del cambio de una especie a otra especie. No hay una mutación entre especies después de más de 6.000 años de historia. Entonces la teoría de la evolución sigue siendo una teoría. ¿Por qué? Porque el ser humano jamás va a descubrir de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos, porque la ciencia nunca podrá decirnos el origen de las cosas. Porque para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Precisamente le preguntaba también sobre eso, doctor Armando. ¿Cómo es la dinámica exactamente de que ustedes reúnen cada 2 meses, ¿no?, a los intelectuales, hombres que se consideran ateos, hombres de gobierno también, y tiene la posibilidad usted de compartirles y darles el mejor regalo que es encontrarse con el Señor Jesucristo? Claro, a principios de los 80s del siglo pasado, comenzamos a descubrir que la iglesia debería salirse de sus 4 paredes y que no podíamos estar esperando que la gente, científicos, intelectuales, profesionistas, llegaran a la iglesia. Teníamos que salir de la iglesia, de las 4 paredes, para traerlos al conocimiento de Cristo. Entonces decidimos que si íbamos a hacer esto, teníamos que alquilar un lugar neutral, donde tú invitas a un político, un ingeniero, a un hotel, a un desayuno y con una conferencia, y pues van a ir, y sobre todo regalándole los boletos. Entonces comenzamos a organizar en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México desayunos, invitando a políticos, a profesores de la universidad, a ateos, a arqueólogos, a antropólogos, a psicólogos, a psiquiatras, etcétera, etcétera, y comenzaron a asistir a nuestras conferencias. Nuestras conferencias no eran de carácter religioso. Por ejemplo, una se llamó la filosofía del ateísmo, se nos llenó de ateos. Otra, la filosofía de Mahoma. Otra, la creación o la evolución, pruebas científicas de la creación, con temas que pudieran llamar la atención a universitarios y profesionistas. Y comenzaron a asistir y nos dimos cuenta que la mayor parte de los políticos, profesionistas y ateos que nos visitaban eran ignorantes de las evidencias científicas, genéticas, químicas, antropológicas, psicológicas de la Biblia. Y cuando los confrontamos con la otra cara de la moneda y reconocen su ignorancia, se dan cuenta que eran más ignorantes de lo que ellos creían y que jamás habían estudiado las evidencias de la Biblia. Y entonces comenzamos a hacer una cosecha de almas grandísima que se comenzaron a convertir al Señor y comenzamos a discipularlos en las casas, en diferentes células, y así es como hemos crecido hasta este momento. Y ahí está abierta la posibilidad, doctor, que el próximo año de pronto lo tengamos aquí, ¿cierto? Claro, si me invitan, aquí estoy con mucho gusto.